Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos encontremos. Una vez más aquí en nuestro programa Prohibido Olvidar y me acompaña mi queridísimo Jorge Luis García Pérez Antunes. Y quien les habla, Idania Llanes Contreras. Bueno, Antunes, en el día de hoy vamos a traer a colación una protesta que hicimos en la provincia de Holguín hace muchos años y no queremos que esto pase, quede en el olvido. Desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio vive un recuerdo que no murió. Hoy vive más que nunca con un sueño de libertad. El pueblo está en las calles. Prohibido olvidar. Años de lucha, pasos en silencio. La senda ha sido larga, no comenzó hoy. Las calles son del pueblo. Somos el frente de la resistencia. Libertad para Cuba. Libertad, libertad, libertad para Cuba. ¿Recuerdas aquella vez, Antunes, cuando recibimos una llamada de Holguín, donde habían varios presos en huelga de hambre? Sí, fueron varias veces que recibimos llamadas de Holguín, pero bueno, aquella oportunidad era algo muy importante y sagrado para nosotros. Eran que nos estaban llamando de Holguín, estaban pidiendo respaldo para una huelga de hambre, para apoyar unos presos en huelga de hambre. Creo que eran Luis Mariano de Liz Utria, era Juan Carlos Herrera Costa, en paz descanse, Orlando Zapata Tamayo y también el esposo de Melba, que se llama Alfredo Rodolfo Domínguez. Se encontraban allí en huelga de hambre en la prisión provincial de Holguín. Y nosotros, la Coalición Central de Opositores, enseguida decidimos trasladarnos hasta allí. Pero había un problema. Sí, claro. El problema era que no teníamos recursos, pero teníamos una convicción muy grande que la Coalición Central Opositora, cada vez que había un prisionero en problemas o un opositor en problemas, allí la coalición, en la provincia que estuviera, ahí la Coalición Central Opositora siempre estaba dando su paso al frente. Sí, estábamos en problemas, no teníamos dinero, como casi nunca la oposición tiene dentro de Cuba. Estábamos en una situación difícil. Recordemos que los opositores en la mayoría de los casos son madres con hijos, padres con familia. En la mayoría de los casos no podemos trabajar. Entonces teníamos una dependencia absoluta y extrema de acá del exilio. Y enseguida nos reunimos y Dani, a ver cómo conseguíamos el dinero para poder trasladarnos, pero después vino otro problema. Ah, claro que sí. ¿Cómo íbamos a trasladarnos y cómo íbamos a movernos hasta la provincia de Holguín, que nos quedaba a muchos kilómetros de la provincia de Villa Clara? Era cómo nosotros primeramente conseguíamos el dinero para trasladarnos, cuántos podíamos ir, de cuánto podíamos disponer, y después luego venía otro problema, cómo romper el cerco ese. Y para que se tenga una idea, ¿qué significa romper el cerco? Nosotros muchas veces para salir de nuestros pueblos, nuestras provincias, tenemos que salir para el monte, romper el monte, como se dice en el argot cubano, atravesar campos de caña, atravesar guardarrayas, coger un carro para atrás y luego después para adelante para despistar. Teníamos nosotros que, por lo menos los de Placeta, ¿te acuerdas que nos acordamos encontrarnos en Punta de Diamante? Punta de Diamante. Punta de Diamante es un paraje inhóspito completamente, un monte, como decimos en el argot cubano, que se encuentra en los límites entre Santi Espíritus y Villa Clara, cerca de la autopista. Entonces, la gente de Idania, o sea, la tropa de Santa Clara, venía rompiendo monte, caminando por línea, cogiendo camiones, de acuerdo que cogiendo botella, para explicar lo que era botella para nosotros los guajiros, como decimos nosotros. Coger botella era pararnos en los puntos de control de la salida de cada provincia para parar, o sea, paraban los carros y entonces ahí nos montaban por grupo. Si aquí estaban pidiendo 7, 8, según el carro que parara, eso era, si llovía iba a coger agua. Si hacías, bueno, el sol era permanente.
y eran carros a la intemperie, que teníamos que montarnos carros bastante altos para poder trasladarnos de provincia, no solo nosotros, sino el pueblo en general. Gráficamente, un poquito más gráficamente, coger botella significa las personas, los cubanos de a pie, las personas que tenemos pocos recursos, las personas que no disponemos de transporte, como la mayoría de los cubanos, nos vamos, lo mismo para un punto de control, como dice Idania, que para cualquier punto de la carretera. Y allí le poníamos la mano al carro para que el carro pasara. Fuera un capetré, fuera una guagua, fuera un camión, fuera lo que sea. Muchas veces viajábamos incluso en carros hasta de ganado. Y allí nos montábamos. Pero el problema era que nosotros éramos 11 opositores. Entre ellos mujeres, personas mayores de edad. Si, por ejemplo, si parábamos un carro y el carro que paraba tenía capacidad para 6 personas, no podíamos cogerlo. No podíamos. Porque éramos 11. Entonces aquello fue complicado, se fue complicando, finalmente cogimos un camión. Era un camión. Me acuerdo que todo descampado, ahí se dio un hecho que todavía nos mueve la risa. Bla Fortune Martínez, que es la activista de Placeta, la persona de más edad que iba con nosotros, lleva una jabita en el camión, la ropa de Alcides Rivera Rodríguez. Y recuerdo que un viento le voló la ropa y Alcides Rivera Rodríguez tuvo que viajar prácticamente. O sea, perdió toda la ropa, no pudo bajarse. Y así llegamos a otra cosa que es importante, Idania. No podíamos irnos a la terminal. No podíamos irnos a la terminal, no podíamos coger un bus de la terminal porque la seguridad del Estado no nos iba a reprimir. También... en primer lugar, no podíamos ir a una terminal por varias razones. En primer lugar, porque el transporte en una terminal es más caro. Es más caro. En segundo lugar, porque 11 opositores ahí íbamos a llamar la atención. Nosotros veíamos la seguridad donde quiera. Si venía uno del cortecito ese que se ponen ellos o un par de botas, esa es la seguridad. Si cerca de nosotros... O una camisa cuadro. O una camisa... Ay, mi madre. O si cerca de nosotros pasaba una Suzuki o una... Pensábamos que era la seguridad del Estado. Teníamos que ir de nuevo para los puntos de recogida y ahí creo que nos montamos en un camión. En un camión fue. Y ahí fuimos hasta Ciego de Ávila. Hasta Ciego de Ávila. Entonces recuerdo que si comprábamos una pizza, nos faltó un detalle. El dinero que conseguimos, y esto es importante que lo sepan, para que sepan y no estamos hablando de nosotros, fíjense. Estamos contando esta anécdota porque nosotros la vivimos. Pero estamos hablando de la anécdota de la oposición en general. En general. Nosotros conseguimos el pasaje, el dinero para pagar el pasaje, solo de ida, solo para ir a Holguín a apoyar a estos muchachos en huelga de hambre. Nosotros apenas disponíamos de dinero para poder alimentarnos. Recuerdo que compramos en Santi Espíritu o en Ciego, compramos una pizza y esa pizza, pedacito, la repartimos entre 11 personas. Compramos un pomo de refresco que nuestra líder Liliana compró y Dania la compró, y ese pomo de refresco lo fuimos circulando entre los 11 opositores. Los que fumaban con una cajita de cigarro, fumaban todos. Y Dania, pasamos mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho. Pero yo creo que ha sido los tiempos más productivos, porque allí conocimos el ser humano. Allí pudimos conocer el valor que tiene la solidaridad. Allí se afloraba todo. Lo mismo las cualidades positivas que las negativas. Aquello fue muy lindo. Recuerdo, Idania, cuando llegamos a Las Tunas. A Las Tunas. Nunca se me olvida aquello en Las Tunas, porque en Las Tunas hay un lugar que se llama La Caldosa. De Kiki Marina. Cuando llegamos allí veníamos rajados. Yo tenía el estómago pegado al espinazo. Todos. Todo, pero bueno, yo soy el más hablantín que lo digo siempre. Y aquello todo el mundo comiendo. Pero sí, pero no era que estábamos los 11 y nos separábamos dos a distancia. Eso es otra cosa. Sí. Y la gente comiendo pizza y comiendo. Aquello estaba. Bueno, cogimos ahí, compramos, hicimos una polina rápida ahí, como hicimos en la Coca Cubana, y nos compramos una cajita. Entonces el que comía 2 cucharadas de arroz no podía comer el tamal, y el que no, los pedacitos de pizza,
Y aquello era así. Compramos un pomo de agua. Siempre nos compartíamos. Y de ese pomo de agua, baboseado así, como los cubanos, tomamos los 11, tomamos agua. Finalmente, bueno, empezamos a negociar ahí con los choferes, con las rastras, conseguimos un transporte. Aquello era algo cerrado. Yo recuerdo que Dania se lo olvida siempre, porque yo recuerdo cuando estábamos todos ahí durmiendo, yo no podía dormir. Yo le dije a Dania, no me acuerdo si fui Dania o otro, le dije, Dania, esto me recuerda cuando el cuento, la anécdota esa, cuando metieron a todos la brigada 2506, los muchachos que se murieron en la rastra. Si Dania, si esto se vira o no quedamos, y así tuvimos que dar un viaje herméticamente cerrado, con un candado afuera, como si fuéramos ganado, como si fuéramos mercancía. ¿Para qué? Para apoyar a esa gente que se moría en huelga de hambre. Por el camino nadie pidió una recarga, nadie pidió un celular, nadie se quejó, a pesar de que había gente enferma. Donaida y Loreto son asmáticos, Blas un viejo. Tú eres la más fuerte, tú eres la líder, pero tú estabas también toda flaca de las huelgas y los rollos. Y Dania, ahí, ¿te acuerdas cuando llegamos a Holguín? Cuando llegamos a Holguín nos estaba esperando Melba, que en paz descanse. Sí, pero antes de ahí otra cosa. Cada vez que íbamos llegando a una provincia, venía la zozobra. Nos están esperando. Nos están esperando. Hasta aquí nada más. Oye, el viaje llega hasta aquí, hasta la altura. No, es hasta Holguín. Y llegamos a Holguín. Cuando llegamos a Holguín, ¿qué problema es? ¿Cómo nosotros llamábamos a los activistas que estaban ahí para no despertar sospecha? Otra cosa. Esto voy a gente que no saben esto. Todos andábamos, parecíamos locos. Todos teníamos que andábamos sin la batería en el teléfono porque habíamos conocido para que no nos rastrearan. Que con la batería te rastrea Texas. Andábamos con un malecón, con el bolsillo, con el teléfono en un bolsillo y la batería en otra. Siempre dejábamos un teléfono, era un teléfono que casi siempre se quedaba. Cogimos, llamamos, ya estaban esperando, nos llamamos. Coge por aquí, imagínate, en una ciudad donde nadie nos conocía. Nadie nos conocía, ni conocíamos. Media oscura, me imagino cómo estará ahora. Holguín, una ciudad bellísima, pero oscura completa. Y allí localizamos a Melba Santana Ariz, en paz descanse, que nos encontró en un recorrido de calle de esa. Dijimos, bueno, aquí, eso es lo que quería la seguridad, que nos reuniéramos todos para cogernos. Cada vez que veíamos un carrito, ya ahí Dania cogía y le poníamos el papel, el mensaje arrestado. Bueno, chicas, llegamos a casa de María Antonia y de Algomir y de su esposo. Allí había un grupito de personas que realmente nos impresionó. Esa posición de base, y no es que el habanero no sea solidario, pero esa posición de pueblo, de guajiro, de gente. Allí llegamos, no teníamos de ponernos. Nos hicieron, veníamos todos pegados con el espinazo. Los 11 comimos, los 11 nos bañamos. Ahí nos bañaron, nos buscaron jabón, una toalla, nos secamos como 4 o 5, por lo menos los hombres, con la misma toalla. Creo que hubieron 2 que nos bañamos, nos lavamos la agua con el mismo cepillo, nos acostamos, nos tiramos todos ahí en el suelo. Nadie se quejó, todo el mundo esperando. Estábamos esperando 2 cosas. O que nos arrestaran. O que tocaran la puerta para sacarnos de ahí a golpe, como siempre lo han hecho. O que amaneciera para irnos. Cuando amaneció, bueno, ahí nadie durmió. Ahí estábamos de Beri, como se dice. No sé si tú conoces el dicho ese. De Beri. De Beri, o cocinando. Hacía años que yo no conocía esa frase. Escuchaba eso. Bueno, esto es un podcast cubano, como se dijo. Aquí se habla lo cubano. Estábamos esperando a Reina no había llegado. A Reina la estábamos esperando a la parte afuera de la prisión. Ahí salimos. Cari era la que estaba al frente ya del recorrido. Caridad Caballero Batista, la voz del Oriente, junto a su esposo, Sandy, tremenda gente chévere. Estaba, no es cantidad de gente que la vamos a mencionar cuando el arresto. Salimos caminando, yo no sé por dónde, porque realmente yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo cómo... Yo sí recuerdo el basurero y el campo de caña. ¿Sí te acuerdas? Sí, ahí sí recuerdo. Yo dije, bueno, por aquí nos están esperando, nos van a dar una paliza, que la huelga la van a hacer con nosotros. Llegamos caminando y Melba con ese ímpetu y Cari con una contentura. Nunca habíamos visto a Cari personalmente y nada. Y llegamos a la prisión. Finalmente llegamos a la prisión.
Y recuerdo, Antunes, cuando llegamos a la prisión, que bueno que estábamos esperando a Reina Luisa Tamayo Danger, la mamá del difunto y héroe Orlando Zapata Tamayo. Entró Melba Santana Aris a preguntar por la salud de su esposa. Vamos a ver cómo llegó, pero vamos a ver, porque no fue así que llegamos y entramos. Claro, claro. Allí llegamos, tremenda intriga. Los guardias, 11 gente, ya sabían quiénes eran. Ya sabían quiénes eran. Nunca habíamos visitado esa prisión. Todo cansado, ya teníamos todo sudoroso. Ahí llegamos en coche, después al final fue en coche. Cuando llegamos ahí, ¿y ustedes qué hacen? Cuando dices coche, es coche. Coche de caballos. Un carretón de caballos. Carretones de caballos. Ajá. Uno arriba del otro. Entonces, claro, todos estábamos medio preparaditos, todo el mundo llevaba sus cositas, menos Alcide que se le había volado la ropa, todo el mundo llevaba menos comida y dinero. Llevábamos las cositas. Yo creo que hasta la fecha de hoy Alcide se acuerda de eso. Pobrecito. Tremendo hombre. Óyeme, y tremendo amigo, y tremendo cubano, y tremendo ser humano. Óyeme, llegamos allí, me recordó mucho cuando vi la prisión, porque no es lo mismo ver una prisión por dentro que verla por fuera. Para mí por fuera es más impresionante. ¿Sabes? Porque ya que la vive dentro y la ve de fuera, dice, coño, qué hipocresía. Entonces carteles, todo bien bonito, la gente se hace una buena gente. Va a ver lo que salió un coronel, por lo menos. Bueno, ¿a qué viene? Venimos a esto. Nosotros damos un grupo de opositores, miembros de la coalición central de opositores, porque hasta de cínicos que somos y de descarados lo dijimos. Aquí está la presidenta de nosotros y Dana Yanes Contreras, todos somos representantes de la oposición, algunos expresos políticos, bla. Y este humilde servidor, y entonces venimos aquí a exigir fe de vida por los presos políticos que están en huelga de hambre, Juan Carlos Herrera Costa, Luis Mariano de Liutria, el nombre de Alfredo Domínguez Batista y Orlando Zapata Tamayo. El hombre se asustó y entró. Cuando vino, dijo, bueno, ¿quién es el líder de ustedes? Me gustó aquello. Todo el mundo dijo, no, aquí no hay líder, aquí todo el mundo somos líderes. Bueno, aquí no pueden estar, no sé qué. Entonces creo que Reina, no, esta Melba. Melba la pasaron. Como Melba era la esposa de uno de los en huelga, de Alfredo Rodolfo Domínguez Batista, Melba entró. Pero salió con más dignidad con la que entró. Dijo, oye, aquí no se va a ceder. Bueno, aquí estamos nosotros. Aquí no vamos a ceder ninguno. Hablamos con Idania, te pongo Idania, ¿qué vamos a hacer? Porque tú eres la jefa de nosotros. Tú dijiste, bueno, aquí nos quedamos todos. Bueno, aquí no pueden estar, está bien, esto es el área de ustedes. Yo voy a ir vamos para enfrente. Y con la noticia que había regresado Melba, que en ese entonces Juan Carlos se lo llevaban en malas condiciones para el hospital, porque Juan Carlos Herrera Costa, que en paz descanse, mi respeto para su esposa, se cosía la boca. Cada vez que hacía una huelga de hambre, se cosía la boca con alambre. Siempre, cada vez que Juan Carlos Herrera Costa hacía huelga de hambre, se cosía la boca. En ese momento tenía la boca cosida y estaba en malas condiciones. Como expreso político voy a explicar qué significa eso. Algunos presos políticos hacen esa demostración de dignidad cuando están en huelga de hambre. Se cosen la boca para reafirmar su compromiso de que están en huelga de hambre y se entierran un alambre por un labio superior aquí, lo cogen el de abajo, lo cogen el de abajo y después le hacen un doctor y se amarran la boca de forma tal que no pueda entrar ni agua entra por ahí. Muchas veces se le infecta y el remedio es peor que la enfermedad muchas veces. Pero bueno, así las cosas. Nos retiramos al frente y allí vivimos momentos de tensión. Tienen 20 minutos para que se vayan. No, primero fuimos para allá afuera, frente a la prisión y nos sentamos. Vinieron, no se van a ir, no nos vamos a ir. Ninguno, todo el mundo ahí. Me acuerdo que Blas se acostó a dormir. Y yo no sé, fueron 2 personas que yo decía, caballero, pero esta gente no le corre sangre por las venas. Dormidos ahí, bueno, verdad que estábamos cansados del viaje. Frente en una protesta y no sabíamos qué pasaba. Podían salir los guardias dando golpes. Podían salir la guarnición de ahí mismo de la prisión. Podían venir las tropas especiales. Podía venir un acto de repudio.
lo que fuera y podía venir, y entonces vimos un momento de tensión. Pasaron los minutos, ¿Hasta qué? cuando miro para la izquierda digo, Lidania, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Porque ellos son exagerados, ellos despliegan para patrulla. Es que al final éramos 22 opositores, porque estábamos nosotros, sí. los 11 de la coalición Más central los que se opositora, sumaron de Holguín. más los que se sumaron de Holguín. Eran 22 opositores. Y Dania, tú estás viendo lo mismo que yo. Y cuando miro hacia la izquierda, patrulla, guasabitas, moto Suzuki, ¿para qué? Las turbas, Todo, lo que no fue a Río. Ajá. Pero bueno, y lo llamativo en este caso es que Dania, que si hubiera sido para arrestarnos, pero no, nos golpeaban. Nos golpeaban. A ti te alaban por el pelo. Te alaban, uno te alaba por el pelo, otro para, como si te fueran tipo Tupamaru, destriparte. Ahí empezamos a gritar. A Iri le metieron un trapo embarrado de no se sabe ni de qué, en la boca para que no siguiera gritando. Sí, un trapo con... Era con petróleo, algo, sí. Era un trapo con algo que le metieron en la boca. A todos nos golpearon y nos dieron... Nos llevaron para Pedernales. Para Pedernales. Pero no nos dieron para Pedernales para hacer una fiesta, ni para dar un cake, ni un merengue, ni para darnos consejos. No. Óigame, yo he estado en lugares, y Dania, y tú también, tú más que yo, en centros de tortura de eso, pero yo vi ahí se las traen. Ahí, lo que es, ya te digo, para mí, la represión más fuerte está Matanza, Holguín y Villa Clara. Y los racistas que son esa gente. El jefe de la prisión de Holguín en ese entonces era un moreno y decía, oye, negro, voy a hablar con el jefe de la seguridad del Estado de las villas, que no los deje venir más para acá. No los queremos aquí negros. Nos decía un negro. Y nos ponían en una celda caliente y nos pasaban por una celda para calurosa. Ahí fue donde le echaron a perder a hablar los pulmones allí. Y aquello fue, bueno, yo no, mira, Diana, yo no sé, yo perdí el tiempo. ¿Qué tiempo tuvimos nosotros ahí? ¿Una noche o una tarde? Yo creo que fue una noche, porque al otro día fue que nos trasladaron. Como nosotros ni tomábamos agua, otra cosa para ver. Nosotros no tomábamos agua, ni comíamos ni comíamos nada, absolutamente nada. Antunes, fíjate si ellos son represivos, que yo recuerdo, porque yo siempre he sido muy rebelde. Extremadamente rebelde. Ellos querían que yo me sentara para ellos preguntarme el nombre, y como yo no les hablaba, estaba en cualquier palabra con ellos querían que yo me sentara, y cuando ellos me dijeron que me sentaran, yo no me senté. Había una mayor que se llamaba Lupe. Pero eso fue en la guagua. No, allí primero, en la unidad. En la unidad, sí, en la unidad. Cuando querían que me sentara obligado. Y que yo no me quise sentar. En los interrogatorios, te llevaban a los cuartos interrogatorios. Me cogieron una por un lado y la otra por el pelo a quererme sentar. Y yo, fuerte, me llevaban hasta abajo y yo volví a pararme. Volví otra vez a pararme ahí, pero me metieron hasta los codos en la eso, que yo paré con sangramiento. Sí, porque el problema es que ellos de la celda te llevaban a los cuartos interrogatorios. Y tú paraste con sangramiento y todo ahí. Con sangramiento porque me metieron los codos en el abdomen duro para tratar de sentarme. Y te tiraban para abajo. Y yo no me dejaba. Eso fue una parte. La de la guagua ya tú sabes. Ya es hora de decir a quién dedicamos este emotivo episodio. La vez anterior fue al actual preso político, miembro de la coalición central opositora también, Francisco Rangel Manzano. Y aquí vamos a dedicar este episodio. La única presa política que tiene la provincia de Villa Clara y la coalición central opositora en estos momentos, que también participantes de esta protesta, Donaida Pérez Paseiro. Y es hora ya de mencionar algunos de los nombres de los participantes en este plantón, en este histórico plantón. Todavía nos faltan cosas por contar. Y yo quiero hacer un paréntesis. No todas las personas que participaron se van a mencionar por razones obvias, no sé. Nuestra hermana Cari Caballero Batista fue la que hizo la nota informativa de este evento, y precisamente tomamos de esta nota informativa de las páginas de internet, tomamos la relación. Sabemos que hay muchos que participaron que no están en esta lista. Eran 22. Rogamos y de todo corazón que nos perdonen las personas que no van a ser mencionados.
no es por no que nos olvidemos de ellos, sino porque no encontramos sus nombres en el internet. La nota informativa de esta protesta y de este arresto, y que fueron 22 opositores, pero todos los nombres no están. Claro está, yo me imagino que ella dio los de la provincia de Villa Clara, de la Coalición Central Opositora, que en ese momento fuimos arrestados, y hubieron opositores que no permitieron salir de sus viviendas, que los arrestaron llegando a la prisión. No, pero es que hay otra cosa además, y quizás esto no, algunas personas que escuchen no les guste lo que voy a decir, pero sí, cuando se lucha dentro de Cuba, muchas veces creíamos, o se cree ingenuamente, que los medios fuera de Cuba cubren todo de forma íntegra, y muchas veces apelan al favoritismo, muchas veces apelan a los nombres, y muchas veces a estos cubanos, a estos opositores de a pie, soldados fuertes de la libertad, no se menciona porque no le ven importancia. Y esto creo que ha sido una injusticia. Así que las personas que debieron cubrir prefiero fuera de Cuba, que debieron cubrir este evento, no veo bien, o no vemos bien que no hayan incluido la relación de todos y cada uno de los participantes. Porque para nosotros, Idania, tiene tanto valor. El líder, o sea, para mí tiene tanto valor usted, que fue la líder de la coalición fundadora y que fue la creadora de la coalición central. La fundadora y líder de la coalición, y además la persona que dirigió esta protesta, este plantón. Tiene tanto valor usted como el más insignificante o no conocido de los opositores que participaron. Bueno, llegó el momento de mencionar a algunos de ellos. Van a ir viendo en las imágenes cuando se menciona. Tenemos a la cabecilla, la problemática, la jodedora, la candela, Idania Llanes Contreras. Ahí la están viendo en la imagen, pero bueno, la tenemos aquí. En este caso, voy a mencionar a alguien que en estos momentos no se encuentra entre nosotros. Desgraciadamente murió acá en el exilio, Melba Santana Aris. Mi respeto para sus familiares y en paz descanse Melba, que todos la conocían. Dama de blanco, incansable, con un entusiasmo tremendo. Hasta los últimos días de su vida. Me recuerdo que cuando abrazó a mi hermano, ella hacía el cuento de Radio Martí después, en el programa de Jorge Gabriel. Dice que no sabía, miró a mi hermano y a mí, o sea, a Loreto y a mí, y dijo, ¿cuál de los dos? Y pensó que era tremenda mujer. Vamos a mencionar a una activista que hace mucho no sabemos de ella, Yesmielena Mena Zurbano, de la Coalición Central Opositora, periodista independiente de Santa Clara. A Blas Fortún Martínez, del municipio de Placeta, de la provincia de Villa Clara, y también miembro de la Coalición Central Opositora. Uno de los miembros más activos, fue fundador del Movimiento de Derechos Humanos, Mario Manuel de la Peña, expreso político de la UMA, una de las personas más consecuentes y más heroicos que he conocido. Tenemos a Iris Tamara Pérez Aguilera, mi esposa, una de las mujeres más valientes, consagradas, dignas y consecuentes que he conocido, y fue una de las más golpeadas brutalmente allí en aquella protesta. Fundadora, líder del movimiento femenino por los derechos civiles Rosa Par, y miembro directivo también de la Coalición Central Opositora. Tenemos a Donaida Pérez Paseiro. A quien está dedicado este episodio. Donaida Pérez Paseiro, presa política actualmente, una activista de años y presa política desde el 11 de julio, fue arrestada, quien le dieron libertad condicional y después nuevamente la regresaron a prisión, y en estos momentos se encuentra presa en la provincia de Villa Clara. Donaida Pérez Paseiro fue la joven que hace unos meses, o hace ya un año, fue encarcelada producto de un espurio indulto, por no aceptar las condiciones que le impusieron. La regresaron a la cárcel. Forma parte del listado de prisioneros políticos que Amnistía Internacional reconoce como prisioneros de conciencia, y es la única prisionera política de la provincia de Villa Clara. Tenemos a Arturo Conde Zamora, un ciudadano de ahí del municipio de Placeta, que aunque no era un opositor militante, sí nos acompañó en algunas oportunidades, en alguna que otra protesta.
En este caso voy a mencionar a Loreto Hernández García, prisionero político de Villa Clara, de la Coalición Central Opositora, del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo y también del movimiento. Él es Loreto Hernández García, es mi hermano materno, es líder del movimiento de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, es un sacerdote yoruba que está sancionado a 7 años de privación de libertad en la prisión Guamajal Santa Clara y fue uno de los miembros más activos de aquella histórica protesta en la prisión de Holguín. Y tenemos el caso de mi amigo Ernesto Madera Rosarena, a quien no veo desde hace medio siglo, medio loco, medio alocado, pero tremendo tipo, tremendo amigo, tremendo luchador y uno de los tipos más, iba a decir una palabra, uno de los tipos más que he conocido, valiente, amigo y leal. Ay, un día voy a decir cómo yo conocí a Ernesto en una unidad de policía y en la fase que Ernesto me conoció a mí. Ah, pues mira. Saludos, Ernesto. Voy a mencionar a José Ramón Herrera Hernández de la provincia de Holguín. Y a los hermanos Franklin Peregrino del Toro y José Ramón Pupo Nieves, activistas de allí Y no podemos de mencionar a una de las personas más activas que estuvo allí, que fue precisamente también María Antonia Hidalgo Mir y Caridad Caballero Batista. Yo creo que sin la ayuda de Caridad Caballero Batista, sin la guía de Caridad Caballero Batista por aquellas calles, y yo creo que fue un ejemplo de su aplomo, su coraje, su solidaridad, el corazón y la dignidad que siempre le ha puesto. Yo creo que Caridad Caballero Batista ha sido una de las opositoras más emblemáticas que ha tenido la oposición política en Cuba. Así que para ella y su familia, nuestros respetos. Cuando nos sacaban, no nos decían dónde íbamos, nos sacaron para el patio. Yo miro, yo creo que fue uno de los últimos que sacaron fue a mí. Cuando yo veo una guagua reculada cerca de la cerca, digo, bueno, esto será turismo, o será que nos van a hacer una inspección, o será una comisión de derechos humanos, la Cruz Roja. Y cuando miro para allá, los veo ustedes dentro de la guagua. En Cuba no hay transporte para trasladar, no hay medios para trasladar enfermos. En Cuba tú llegas a una terminal y tienes que pernoctar 2 o 3 días. Sin embargo, el Ministerio del Interior, la Seguridad de Estado, sí, para reprimir opositores, sí dispone. Entonces, es tanto el miedo que le tenían a la coalición, porque lo más lógico hubiera sido, bueno, están presos, los vamos a liberar, bueno, y mismo, te dan tu carnet, nos sueltan a todos y así pasamos trabajo. Pero es que le tenían tanto miedo a ustedes, los verdugos de Holguín, le tenían tanto miedo a la coalición, que no tuvieron el coraje de liberarnos ahí mismo y dejarnos ahí, porque bien nos hubieran podido soltar en diferentes lugares, porque ustedes saben que no tenemos ni dinero, pero para sacarnos de la provincia nos pusieron una guagua directo a nuestra provincia. Directo al municipio de Placeta. A Placeta. Recuerdo que íbamos, cada uno, éramos 20 y pico, ya éramos 11, los que regresamos. Nos sentaron en asientos diferentes. Y cada uno teníamos un militar del lado. Un militar. A mí me pusieron a la que me golpearon. Y ladronas que son. ¿Te acuerdas, Antura, que se llevaban el teléfono mío celular, se lo llevaban? Y así dijo, oye, no te han devuelto el teléfono cuando nos llegamos a la unidad de Placeta. Y entonces un oficial de la Seguridad del Estado tuvo que salir detrás de la guagua para recuperar mi teléfono. Son hasta ladrones. Yo creo, Idania, que aquella acción, porque cuando murió Orlando Zapata Tamayo, cuando lo asesinaron, yo recuerdo, y no voy a mencionar los medios, que empezaron a entrevistar gente y a entrevistar figuras y cosas. Entonces, las personas que lucharon por Orlando Zapata Tamayo, obviamente después de su mamá, que fue la más que después de su mamá y después de Cari, después de Caridad Caballero y después de Marta Díaz Rondón, fuimos nosotros. Y esta no fue la única acción que fuimos nosotros. No, para nada. Para Tamayo. Hay otras que contaremos después. Entonces los medios comenzaron a entrevistar figurillas por nombres y por años. Y aunque fuimos reprimidos, fuimos arrestados, yo creo que aquella acción de la coalición central opositora demostró la importancia que tiene
la solidaridad y el apoyo. Por eso, a los hermanos que nos están viendo, nosotros no queremos decirle a ustedes de aquí lo que ustedes tienen que hacer. Porque nosotros del aire acondicionado y a nosotros no nos va a arrestar nadie aquí. Nosotros no vamos a amanecer en un calabozo. Pero sí podemos explicarte todas estas cosas para que sepas que cuando haya un detenido, cuando haya un preso agonizando, cuando haya alguien necesitando solidaridad, lo importante que es para un preso decir, óyeme, porque yo viví eso dentro de la cárcel. Oye, allá afuera está tu hermana y la coalición formándola allí, apoyándote. Eso es lo que fortalece al preso. Así que sirva este mensaje para ti, esposa, para ti, madre, para ti, hermana, para ti, amigo, para ti, hijo, hija. Para que sepas que la mejor manera, el mejor apoyo que le puedes tú dar a un preso en una situación es allí frente al monstruo donde lo tengan. De pie frente al terror. De pie frente al terror, como decía mi querido hermano, nuestro querido hermano Juan Carlos Herrera Costa. Este episodio que estamos ya por concluir no es un alarde de protagonismo de la coalición central opositora. Es más bien el intento por no dejar olvidar. Prohibido olvidar. Y prohibido olvidar. Hay que prohibir olvidar cada una de estas personas que hemos mencionado. En su mayoría están olvidados. En su mayoría no se les reconoce su labor. Pero esa senda, Idania, por la que hoy transita el movimiento opositor, por la que transitaron el 11 de julio del 2021 en el pueblo de Cuba, eso no fue un hecho fortuito. Exactamente. Eso fue el resultado de trabajo, de concientización, porque ahora afortunadamente hay redes sociales, pero cuando se efectuó esa protesta en Holguín, íbamos con 1 o 2 celulares. Las recargas prácticamente no existían. No, es que no existían. No existían las redes sociales. El internet yo ni lo conocía, ni me imaginaba que el internet existía. No teníamos una cámara que grabar y aún así lo hacíamos. Exactamente. Así que el mensaje es, hermanos, si estas personas que te mencionamos aquí, en tiempos que no había redes sociales, que no había prácticamente apoyo, recuérdense que salimos con el dinero nada más de la ida. El regreso no lo garantizó los criminales. No desistimos, no nos rendimos. Yo creo que no pueden hacerlo ustedes. Así que sirva este programa para ayudarlos a reflexionar, para sacarle a la palestra cosas que no deben pasar por el olvido. Y Dani, ¿tienes algún comentario? Solamente que fueron muchos los opositores que le impidieron llegar hasta el lugar, fuimos arrestados, fuimos golpeados, y yo creo que todo está dicho. Y nada, precisamente para este programa, prohibido olvidar, y que siempre vamos a dar el espacio a todo aquel que haya aportado su granito de arena en contra de la dictadura, para que pueda decir y pueda narrar por el proceso que pasó. Sí, hablar de un detalle muy importante. Es que muchos otros opositores y grupos intentaron ir. El Movimiento Cubano Jóvenes por la Democracia, la gente de la Alianza Democrática Oriental intentaron y fueron arrestados. Es decir, que nosotros no éramos los más bárbaros ni los más aguerridos, ¿no? Sino que tuvimos la oportunidad, tuvimos la suerte o la osadía, las circunstancias, pudimos llegar hasta allí y brindar el apoyo. Si nosotros volviéramos a nacer, haríamos lo mismo. Exactamente. Y a pesar de los golpes recibidos, de todo, la humillación y las palizas y todo, yo creo que ha sido uno de los momentos más importantes de nuestra vida. Este episodio está dedicado precisamente, como habíamos dicho anteriormente, a Donaida Pérez Paseiro. Y en el próximo episodio de Prohibido Olvidar, le vamos a contar otra importante anécdota de un heroico hecho que también estremeció los cimientos de la dictadura. Hasta el próximo capítulo. Fueron Idania Yanes Contreras y su amigo Jorge Luis García Pérez Antúnez. Prohibido olvidar. Desde la punta de Maicí hasta el cabo de San Antonio vive un recuerdo
que no murió, hoy vive más que nunca, con un sueño de libertad. El pueblo está en las calles, prohibido olvidar. Años de lucha, pasos en silencio, la senda ha sido larga, no comenzó hoy. Las calles son del pueblo, somos el frente.